Hola, Hola, somos el somos el equipo equipo uno, uno conformado por conformado Diana por Diana Alarcón, su Alarcón, servidora Natalia Amador, Armando Brizuela y Alberto Canaguate. Vamos a presentar nuestro caso práctico grupal, que es el túnel carretero Ollón, ubicado en Perú. Asimismo, queremos agradecer a nuestro profesor, el doctor Manuel Gómez, porque en estas dos sesiones logró transmitirnos un gran conocimiento sobre el tema de túneles, que nos va a ser muy enriquecedor para la vida profesional y también en especial este ejercicio nos ayudó como equipo a reforzar el tema. El túnel carretero Ollón es un tramo de doble sentido ubicado en la provincia de Ollón, en el límite provincial con la provincia de Huaura y próximo al pueblo de Churín, a unos 200 kilómetros de la capital de Lima, en Perú. Las cotas de la zona oscilan entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel de mar, debido a que se encuentra emplazada en las cordilleras de los Andes. Se basa en la necesidad de dar un servicio rápido de carretera que permite la unión de dos presas. Una está ubicada cerca del pueblo Churín, junto al río Guaura, y la otra está ubicada más al sur, junto a la presa Chévez. Este proyecto da un servicio que mejora la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Ollón, ya que ahorra tiempo tanto a los trabajadores de la presa que viven en Churín como a aquellos ciudadanos que quieren desplazarse al este. El túnel cuenta con dos entradas, una que está ubicada a la proximidad del río Guaura, la cual a su vez es la más próxima al pueblo Churín. En las características generales del túnel, les vamos a mostrar la descripción general de la obra. El túnel está proyectado en una longitud de 2.3 kilómetros y cuenta con un túnel paralelo a 20 metros de distancia, de sección más pequeña que sirve como vía de evacuación del túnel principal. Asimismo, como se visualiza en la figura de la derecha, este, tiene una sección transversal de 9.6 metros y una altura de 6.13 metros. En la figura superior se muestra la zona geológica afectada por el proyecto constructivo, del cual se extrajo, junto con la tabla del lado derecho, la columna estratigráfica para obtener el tipo de roca que podemos encontrarnos durante el desarrollo de la obra. Dado que nos encontramos en una zona tipo Quichín, se encuentra areniscas, cuarcitas, lutitas y pizarrosas, y pertenece a la formación Chimó. El túnel carretero John bueno, vamos a presentarles el tipo de cálculo CRMR mediante el método Wieniawski. Para esto es necesario conocer una serie de factores que vienen desglosados mediante una escala de valores. En la tabla de clasificación geomecánica de Wieniawski se presentan los parámetros, así como las escalas de valores necesarios para su obtención. Nos encontramos en zonas geológicas variables en función de los materiales que se presentan. Dado que la zona es tipo arenisca, cuarcita, lutita y pizarrosa, podemos estimar que nuestra roca tiene una resistencia promedio de 135 megapascales de resistencia a compresión simple. Este dato que se tomará para la realización de los cálculos en la tabla de Wieniawski. Con este dato comenzamos la selección de los datos de la tabla del lado izquierdo, y para cada valor, para la resistencia de la roca intacta, dado que se encuentra entre los 100 y 250, para la resistencia de la roca intacta tomamos el valor 12. Para el RQD, en nuestro caso se ha optado por considerar que la roca en las capas interiores se encuentra en una calidad buena, es decir, un 75% de lo que da, para lo que nos da un valor de 17. Para la separación de juntas, podemos ver que la encontramos entre 0.6 y los 2 metros, por lo tanto se le asigna un valor de 15. En las condiciones de juntas podemos ver que nos encontramos con una roca ligeramente rugosa en la separación de mayor a 1 milímetro y muy meteorizada, según se asigna un valor para esto se le asigna un valor de 20. Y para el agua, como se muestra en la figura de la derecha, no se aprecia alguna filtración de agua, pero siendo previsores le damos un valor de más ligeramente humedad y le tomamos el valor de 10.
Hacemos la suma de resistencia, índice RQD, espacio de juntas, condiciones de juntas, agua, lo cual nos da un valor de 74 y con la orientación del rumbo y buzamiento de las discontinuidades se castiga un -10, obteniendo un RMR de 64, por lo cual estaríamos ante un tipo de roca buena. Bien, en cuanto a los criterios para el tema, los parámetros de selección para el diseño de sostenimiento, nosotros encontramos lo siguiente. Tenemos que la roca donde estamos trabajando, el suelo, se encuentra dentro del rango elástico por los criterios de rotura de Hugh-Brown y nuestro túnel tiene 4.8 metros de radio con una cobertura de 200 metros y un efecto de 3 metros frente al macizo rocoso. Para los parámetros del macizo rocoso, vimos que por el método de Beniowski tenemos un RMR de 64, que equivale a una roca buena, y una resistencia de 135 megapascales, igual que un MI de 12 y una densidad de 0.022 metros newton por metro cúbico, con el coeficiente de Poisson de 0.19, perteneciente a una arenisca, una roca sedimentaria, y un ángulo de dilatación de 25 con un GSI de 59. Como pueden ver la sección, tenemos una sección completa de diámetro de 9.6, el cual estamos trabajando. Entonces, en el siguiente slide podemos ver que en la selección podemos llenar nuestra tabla para cálculos. Tenemos lo siguiente: el radio de 4.8, la resistencia de la roca de 135, el parámetro MI de 12, el coeficiente de Poisson que ya mencionamos de 0.19 y el ángulo de dilatación de 0.25 con la densidad de 0.022. La profundidad sigue siendo la que tomamos como referencia de 200 metros y una carga uniforme que se calcula de 4.40 según las fórmulas que está complementaria. Para los sostenimientos tenemos que para la secha metálica tomamos un caso de secha de el tipo 457 por 142 de sección, el cual tomamos esos valores de parámetro de secha y lo colocamos en la tabla, al igual que los valores del módulo de ion y límite elástico para el acero, que es de ST3711, dígase de 210 gigapascales o una fluencia de 80 a 120 con un esfuerzo de fluencia para el módulo. Entonces, en la parte de hormigón convencional, lo de UNITA, trabajamos con un hormigón de resistencia de 30 megapascales, con el módulo de ion igual de 30 y un coeficiente de Poisson de 0.20, al igual que un espesor del anillo de 180 milímetros de cobertura. El material que utilizamos corresponde para el tema de bulones, es de material duro, y tomamos diámetros de 16 milímetros para el cálculo de nuestros bulones. Como pueden ver ahí, tenemos los diámetros con sus propiedades y sus módulos de ion correspondientes. La separación de la sección transversal, el espaciamiento es de cada 2 metros y el número de bulones de la sección es de 31, que es el proveniente de la fórmula de la separación de 2 pi por radio. En la siguiente hoja podemos ver entonces ya los parámetros que vemos que nuestros suelos se mantienen dentro del rango elástico, viendo la parte del radio de plasticidad de 4.69 y una convergencia de 0.028%, tanto en la deformación, la parte plástica, como la deformación longitudinal. En el siguiente, mediante los sostenimientos, cuando hacemos los cálculos, vemos lo siguiente. Con la cercha podemos lograr un factor de seguridad de 2.23, con el hormigón convencional 2.9 y con bulones un factor de seguridad que supera más de la norma, que sigue siendo 5.9. Al igual que los sostenimientos combinados, tenemos cercha metálica y bulones que me da un factor de seguridad de 2.27, hormigón más bulones me da 2.9 y cercha más hormigón me da 3.005 en cuanto a factor de seguridad. Los Los resultados resultados
Los resultados obtenidos nos permiten elaborar unos gráficos en los cuales se puede visualizar la reacción del terreno versus los distintos sostenimientos propuestos. En el primer gráfico se puede visualizar el comportamiento del terreno antes y después de la excavación sin sostenimiento. En verde se visualiza la curva de reacción del terreno y en rojo la curva de perfil de deformación longitudinal. El punto de equilibrio se encuentra a una presión de 2,89 megapascales con un desplazamiento de 0,44 milímetros. En la curva de reacción del terreno, al ir disminuyendo la tensión in situ del macizo rocoso, los desplazamientos van aumentando, llegando hasta 1,34 milímetros a una presión de 0 megapascales. Con relación a analizando los sostenimientos individuales, la siguiente. Analizando los sostenimientos individuales, tenemos los sostenimientos de Sercha. Aquí se visualiza la curva de reacción del terreno, siempre en verde, y la curva característica de sostenimiento de Serchas en violeta. El factor de seguridad es 2,232, siendo el punto de equilibrio a una presión de 0,05 megapascales y un desplazamiento de 1,28 milímetros. El sostenimiento comienza a reaccionar a solicitaciones del terreno de 0,64 milímetros y el valor máximo antes de entrar en influencia de la Sercha se produce a una presión de 0,22 milímetros con un desplazamiento de 3,43 milímetros hasta un valor último de 11,80 milímetros. En el siguiente gráfico se puede observar la comparación con los bulones. La curva de reacción del terreno en verde y en verde oscuro la curva característica de sostenimiento de los bulones. El factor de seguridad es 5,962 y el punto de equilibrio se encuentra a una presión de 0,02 megapascales, 0,002 megapascales y 1,30 milímetros de desplazamiento. El sostenimiento comienza a reaccionar a solicitaciones del terreno de 0,64 milímetros y el valor máximo de tensión antes que entren en influencia los bulones se produce a una presión de 0,03 megapascales con un desplazamiento de 20,11 milímetros, siendo el último desplazamiento 78,53 milímetros. En el siguiente gráfico se puede observar nuevamente la curva de reacción del terreno en verde y en marrón la curva característica de sostenimiento del hormigón proyectado. El valor del factor de seguridad es 2,905 y el punto de equilibrio se produce a una presión de 0,89 megapascales con un desplazamiento de 1,04 milímetros. El sostenimiento comienza a reaccionar a solicitaciones del terreno de 0,64 milímetros, igual que en los casos anteriores, y produciéndose la afluencia. La afluencia inicia a 1,10 megapascales de presión con un desplazamiento de 1,11 milímetros y siendo el último desplazamiento 2,54 milímetros. En la siguiente figura se observan los tres sostenimientos, la comparación de los tres sostenimientos individuales, tanto el factor de seguridad, la presión y el desplazamiento correspondiente. Se puede observar que tienen buenos factores de seguridad tanto los bulones como el hormigón, sin embargo, el hormigón presenta a mayores presiones, menores desplazamientos. También fueron analizadas unas combinaciones de materiales, como en este caso una combinación de Sercha con bulones, dieron un resultado de factor de seguridad de 2,275. En la figura se ve que el punto de equilibrio en la intersección está aproximadamente a 1,25 milímetros de desplazamiento radial y con una presión de 0,053 megapascal de presión. Dicho punto de equilibrio se encuentra en la rama plástica del macizo rocoso y en la rama elástica del sostenimiento. Como pueden ver en el recuadro de abajo, la tensión in situ tiene un desplazamiento de 0,64 milímetros con una afluencia de Sercha más bulones de 0,23 en presión y un desplazamiento de 3,43. Y la rotura del sostenimiento se da con una presión de 0,23 a un desplazamiento de 11,80. La otra combinación que se realizó es de hormigón proyectado con Sercha, arrojando un resultado de factor de seguridad de 2,907
donde el punto de equilibrio está aproximado a 1.03 milímetros de desplazamiento con una presión del terreno de 0,88 megapascal. Dicho punto de equilibrio se encuentra en la rama elástica al macizo rocoso y en la rama elástica al sostenimiento. Y ya se encuentra muy próximo al punto de rotura del sostenimiento. Como pueden ver, la tensión in situ se inicia en un desplazamiento de 0,64 milímetros radiales, una afluencia de la gunita más bulones, con una presión de 1.10 a un desplazamiento de 1.11, y la rotura del sostenimiento se da con una presión de 1.10 megapascales en un desplazamiento de 2.54. La tercera combinación que se adoptó fue la de hormigón proyectado más cerchas, dando un factor de seguridad de 3.005, donde la intersección del punto de equilibrio aproximada se encuentra a los 1.02 milímetros de desplazamiento radiales, con una presión de 0,89 megapascales. Dicho punto de equilibrio se encuentra en la rama elástica del macizo rocoso y en la rama elástica del sostenimiento. En ningún caso se llegó la intersección del punto de equilibrio a la tensión crítica del comienzo de la platificación. Como pueden ver en el resumen, tenemos el inicio de la tensión in situ, se da a los 0,64 milímetros. La afluencia con una presión de 1,14 se da a 1,11 milímetros radiales, y la rotura de este sostenimiento se da con una presión de 1,14 con un desplazamiento de 2,54. En la siguiente lámina vemos las solicitaciones, o sea, el resultado de las solicitaciones, dando valores muy óptimos entre un rango de factores de seguridad de 2,5 a 3. Como pueden ver, la cercha más bulones dio como resultado 2.275, la combinación bulones-hormigón 2.907, hormigón de cercha 3,05. Se observa que la mejor factor de seguridad son la combinación de hormigón combinado con bulones o con cerchas, siendo el sostenimiento que mejor reacciona en el terreno en cuanto al desplazamiento y presiones. En la siguiente lámina vemos unas curvas totales donde se puede fijar que en ningún caso de combinaciones se llegó a llegar a la tensión crítica del comienzo de plastificación. Como conclusión, a fin de analizar los factores de seguridad de sostenimiento proyectados, hicimos una tabla resumen con todos los sostenimientos, tanto individual como combinados. Podemos observar que de todos los sostenimientos, las opciones 3, 5 y 6 se encuentran enmarcadas dentro del rango del factor de seguridad adoptado, que es de 2.5 a 3. Por lo tanto, son factibles de ser utilizadas. Sin embargo, si vemos la diferencia entre hormigón, que es el sostenimiento individual, 2.905, con bulones más hormigón, que es 2.907, y hormigón y cerchas 305, la diferencia no es muy grande en relación a los mayores costos que tienen las combinadas. Por lo tanto, concluimos con que la mejor opción para utilizar es la opción 3, que corresponde al hormigón C30, debido a que presenta menores costos y mayor facilidad de ejecución. Muchísimas gracias.